No hay nada intrínsecamente malo en la gran mayoría de sus canciones, pero la forma en que la utilizan están engañando a millones de personas para que piensen que son salvos porque tienen simplemente una experiencia emocional en medio de las alabanzas, cuando sin embargo ni siquiera han nacido de nuevo. Y esto es porque no se han sometido a las enseñanzas de la Biblia, porque no viven conforme a la palabra de Dios, y esto es una prueba de que no ha habido un arrepentimiento genuino. Así que echemos un vistazo a unas preocupaciones principales relacionadas con la música de adoración cristiana. Especialmente entre los cristianos más jóvenes o los grupos de jóvenes, el talento musical a menudo es más valorado que la madurez espiritual. Por lo que nuestro canto debe ser teológico. Y si vas a tener un líder de adoración, si vas a hacer eso, él necesita ser un teólogo. Necesita conocer a Dios y necesita caminar en el temor de Dios y la santidad, incluso más que el que predica la palabra. He notado la inquietante tendencia a reclutar en la banda de adoración a cualquiera que es hábil con la guitarra, batería, piano, bajo o canto. Y estos líderes reclutan a estos jóvenes sabiendo incluso que tienen serios problemas en sus vidas espirituales. El propósito de la música de adoración cristiana debe ser glorificar a Dios, comunicar y enseñar sobre quién es Dios y expresar alabanzas a Dios por lo que Él ha hecho. En otras palabras, debe estar centrado en Dios. Sin embargo, la gran parte de la música de adoración que escuchamos hoy en día está centrada en el hombre, en el sentido que se enfocan más en la emoción y en el entretenimiento, en lugar de Dios. Otra cosa que debemos darnos cuenta es que esta adoración se supone que es didáctica, se supone que es una herramienta para enseñar. Déjame leer un texto. En Colosenses 3:16 dice, «Deja que la palabra de Cristo more en ti ricamente». Así la adoración brota de alguien que está saturado de la palabra de Dios, con toda sabiduría, enseñándose y exhortándose unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, por lo que el propósito de cantar en la iglesia es primero y principal para bendecir a Dios. En segundo lugar, es didáctico para enseñar a los que están cantando, animarlos, amonestarlos e incluso ser, supongo, una herramienta de testimonio para aquellos que están escuchando. Estos grupos como Hillsong, Bethel y sus conciertos de elevación están llenos de música extremadamente fuerte que ahoga el sonido del canto corporativo para que nadie pueda escucharse cantar. Están diseñados para manipular emociones, con iluminación, el ritmo de la música, canciones emocionantes que hacen que la gente quiera saltar arriba y abajo, saltar de un lado a otro, incluso si no conocen a Dios. Incluso máquinas de niebla para crear un estado de ánimo particular. Las canciones son a menudo sobre cómo nos sentimos en lugar de saber quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. Las experiencias de adoración moderna a menudo da como resultado que los jóvenes cristianos no se juzguen en sus propias vidas espirituales, y esto ha causado una gran inmadurez por la forma en que se expresan mientras cantan, más que en su conocimiento y obediencia a la palabra de Dios. Quiero decir, si el ritmo es cierto y la banda está buena, puedo cantar todo tipo de mentiras y sentir que me he encontrado con Dios. Solo porque alguien se emociona con la música que está diseñada para emocionarlos, no significa en absoluto que estás viviendo una vida que agrada a Dios. Con alegría yo cantaré alabanzas a mi Dios. Dígalo. Con alegría yo cantaré alabanzas a mi Dios. Como cordero yo saltaré, En su presencia me gozaré. como cordero yo saltaré. En su presencia me gozaré. Eso. Millones de jóvenes cristianos que asisten impulsados por las emociones a los conciertos de adoración han sido engañados para pensar de que Dios acepta su adoración, mientras que al mismo tiempo rechazan lo que la Biblia enseña sobre el pecado, el infierno, la salvación a través de la fe en Cristo, una sola sexualidad humana y más. Incluso si la mayoría de estas canciones son aceptables teológicamente, hay grandes preocupaciones con las enseñanzas de estas iglesias. Bethel es una de las más atroces que hay. ¿Sabes que Jesús restringió tanto su función en la tierra que en realidad no pudo sanar a nadie? Este pastor también que vemos aquí ha enseñado muchas cosas extremadamente preocupantes. El proceso de discipulado no es Dios transformándote en otra cosa, es Él revelando quién ha sido todo este tiempo.
Lo que está haciendo este tipo de música de adoración es abrir la puerta de entrada a estos ministerios problemáticos. Sepa que cuando cante esas canciones, su dinero va a apoyar a las iglesias falsas que se oponen a Jesucristo. Rara vez hablan sobre el pecado. Si tú escuchas a Bill Johnson, o Brian Houston, o Joel Osteen, o Kenneth Copeland, ellos dicen que el pecado no es algo que cometes contra un Dios 3 veces santo, que incurre en su ira. De hecho, la iglesia Betel te enseñará que el hombre es inherentemente bueno, que el hombre es inherentemente bueno. Esa es una de sus enseñanzas básicas. Por lo tanto, el pecado no es algo que tú cometes contra un Dios 3 veces santo que incurre contra su ira. Más bien, el pecado es algo que te impide tener tu mejor vida ahora. Te impide experimentar la vida abundante. Es solo algo que te estorba. No es algo que provoca la ira de Dios. Cualquier música que tenga cierto contenido cristiano. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿verdaderamente eso es la adoración? ¿Es ese el patrón bíblico a lo largo de la revelación de Dios? Adoración es aquello que nosotros rendimos a nuestro Dios, que incluye nuestra mente, que incluye nuestro corazón, incluye nuestras emociones, incluye incluso todo nuestro cuerpo. Es la rendición de todo lo que el hombre es, como decía alguien, a todo lo que Dios es. Pero eso tiene que hacerse de una manera santa, de una manera reverente, de una manera que haga lucir a Dios mucho más grande de lo que el ser humano muchas veces puede captar, de tal forma que nuestra adoración trate, en la medida de lo posible y con los límites de nuestra humanidad, de poder darle a Dios todo lo que Él merece. Aún después de eso nos quedaremos cortos de lo que Dios verdaderamente es. Es una cosa terrible que hacemos en las iglesias hoy con respecto a la adoración, porque no conocemos el temor de Dios. Un niño tiene una guitarra y puede cantar bien. Dejemos que dirija la adoración. Debemos darnos cuenta que en el libro de Levítico, Dios mató a 2 líderes de adoración, porque no adoraron conforme a las Escrituras. La adoración es algo peligroso. Mucha adoración en las iglesias hoy no es más que una celebración de la carne. Es un ejercicio de emoción. Si comienzas a sentir la presencia de Dios durante las notas altas y enfáticas del canto, cuando el ritmo ha sido elevado y la música está simplemente glorioso, y dices que sientes la presencia de Dios, pero no es la presencia de Dios lo que sientes, es emoción. He conocido a personas, algunas de las personas más santas que conozco, que se sientan y adoran, no tienen música. No estoy diciendo que esta es la única manera de hacerlo, pero no tienen música. Alguien dirá, cantemos el himno número 52. Son algunas de las personas más piadosas que conozco, que entienden la adoración profunda, y sin embargo llevaré a esa iglesia a personas que tienen que ver todo con música y dirán, esto está muerto. Porque su idea de la vida no es la verdadera presencia de Cristo. Son estas canciones increíbles que las que elevan tu emoción. Ahora, no necesariamente eso está mal, pero ten mucho cuidado. ¡Cristo vive! La música ha sido una herramienta para atraer jóvenes a las iglesias falsas donde oscurecen el evangelio. Es cierto que es completamente inevitable emocionarse mientras entonamos algunas canciones a nuestro Señor, pero que quede bien en claro que las emociones no es lo que tiene que gobernar nuestro entendimiento, sino todo lo contrario. Nuestro entendimiento en la palabra tiene que controlar nuestras emociones. Escucha lo que dice en 1 Corintios. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Juan, en la isla de Patmos, Cristo aparece, cae como un hombre muerto. No quiero decir que la presencia de Dios es siempre así, pero cuando nunca es así, cuando es simplemente bendíceme, 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 alegría, alegría, baile, baile, algo está terriblemente mal.